Diga conmigo, el que levanta vallado. Diga conmigo, por favor, el que levanta vallado. ¿Sabe? Dios ha inquietado mi vida, mi hermano, para hablarle acerca de ese tema. Y es que en este tiempo es necesario levantar vallado. Amén. Por nosotros, por nuestra casa, nuestra familia. Es importante, mi hermano. ¿Sabe? Hay cosas en la vida que no vemos, pero nos protegen. Amén. Por ejemplo, una montaña. ¿Quién protege que la montaña muchas veces no se venga abajo? Los mismos árboles que son fuertes, ¿cierto? Pero a veces cuando comenzamos a quitar los árboles y comenzamos a maltratar la naturaleza, ella pierde fuerza y comienzan a caerse esas montañas. Hay, mi hermano, el aire. El aire nos protege la vida, nos da vida. ¿Usted puede ver el aire? No, ¿cierto que no? Pero usted se da cuenta si le hace falta, ¿cierto? Nada más. Hay gente que tiene a veces ataques de ansiedad o algunos. Ábrale paso, dele aire a esa persona, porque sin aire nosotros no vivimos. No podemos, si no respiramos, nosotros nos podemos morir. Eso es la respiración. Es ese instrumento en el cual Dios nos da aliento de vida. Dice que Dios sopló aliento de vida. No vemos el aire, pero sí que es importante. A los que les gusta la minería, por ejemplo, y se encierran allí, si no hay aire se puede morir. Así también hay una protección espiritual invisible. No nos damos cuenta. De hecho, nosotros a veces la tenemos, ¿cierto? Hay una protección invisible que Dios coloca alrededor de sus hijos, de nuestros hijos, amén. De sus hijos hay una protección divina. Usted no se está dando cuenta, pero no importa si su hijo está en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, Dios está protegiéndole la vida. Dios le está guardando todo en él. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por intercesión de esos padres que claman por sus hijos. También la Biblia habla y llama a esa protección invisible. A esa protección de Dios la llama vallado. Diga conmigo, vallado. ¿Qué es ese vallado? Es como ese muro, como esa cerca, ese cerco que Dios pone alrededor de nosotros. Es invisible, es imperceptible muchas veces a nuestros ojos, pero ¿sabe qué? Aún el enemigo puede mirar que somos cercados por esa bendita presencia de Dios. Usted tal vez no lo puede ver con sus ojos físicos, pero usted ve la gracia, el favor y la protección de Dios en su vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? El problema de ese vallado es que muchas veces los que rompemos ese vallado somos nosotros mismos. Tenemos el vallado, pero no nos damos cuenta que lo tenemos. Damos por sentado muchas cosas, pero ese vallado lo tenemos que cuidar. Diga conmigo, tenemos que cuidar ese vallado. Porque dice que cuando se abre una brecha en ese vallado, en ese cerco, ¿qué pasa? La serpiente entra. Y donde la serpiente entra, donde el enemigo entra, ¿qué pasa? Viene a causar daño. ¿Qué viene a hacer el enemigo? Diga conmigo, viene a matar, viene a hurtar y viene a destruir. Ahora, ¿quién es el que levanta el vallado? ¿Quién es el que pone ese cerco alrededor de nosotros? Job capítulo 1, verso 10. Habla que Dios es quien levanta ese cerco, esa muralla de protección invisible alrededor de nosotros. ¿Qué dice? No le has que cercado. Diga conmigo, cercado. ¿A quién le dice? Satanás le está hablando a Dios, dice, ¿no le has cercado? ¿No le has colocado un vallado a él alrededor? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? ¿A qué más? Diga conmigo, ¿le has cercado a qué? Diga conmigo, a él. Lo primero que el Señor coloca un cerco y un vallado de protección es sobre nosotros. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso?
No importa, mi hermano, en la ciudad, en el campo, en los caminos, en la noche, en el día, en la casa, afuera, mi hermano, cuando esté de local, cuando esté de extranjero, la protección de Dios y el vallado está sobre nosotros. Diga conmigo, el vallado de Dios está sobre mí. Dígalo, está sobre mi vida. Pero también dice alrededor de él y de su casa. Su casa, ¿quiénes son su casa? Sus hijos, sus padres, sus hermanos. Dios ha levantado y lo ha usado usted como ese instrumento intercesor también, no solamente para bendición suya, sino para bendición de los de su casa. ¿Cuánta misericordia no ha tenido Dios por unos hijos que aún a veces no están caminando como deberían caminar delante de Dios, pero que Dios le guarda por amor a quién? A nosotros, que levantamos un clamor intercesor a ese Dios por esa casa. Le han guardado a él, a su casa y a todo lo que tiene. ¿Qué quiere decir? Dios le guarda sus posesiones. Amén. Dios le guarda su casa, Dios le guarda sus animales, Dios le guarda a mi hermano. Le guarda de plagas, le guarda a mi hermano de gente mala que quiera hacerle daño, le guarda a mi hermano también sus posesiones, lo que usted tenga, lo que usted haya conseguido. Estaba protegido por Dios. Dios había levantado ese vallado. ¿Sabe? Usted y yo no estamos vivos de casualidad. Dígale que tiene a su lado, usted no está vivo de casualidad. ¿Sabe por qué estamos vivos, mi hermano? Porque usted y yo somos protegidos ¿por quién? Por Dios. Usted no se imagina, hermano, cuántas veces usted había podido tal vez morir, pero Dios nos ha guardado la salud. Hay accidentes que no te mataron. ¿Alguno recuerda algún accidente que haya tenido? No, pastor, imagínense. Y se lanzó ese disco de la pulidora y me rozó aquí, pero no me alcanzó a hacer daño. No, imagínense que se vino una piedra grande y me cayó al lado a centímetros. No, imagínense pues hermano, me daba un testimonio compartiendo. No, me atacaron. Y sufrí una herida y por milímetros, por centímetros. Es que estoy contando el cuento. ¿Alguno podría dar un testimonio de eso? Yo creo que muchos. ¿Usted cree que fue casualidad? ¿Usted cree que fue casualidad? No, mi hermano. Es la bendita mano poderosa y protectora de Dios. Aquí pasamos nosotros el COVID. Muchos se quedaron en el COVID. Yo perdí familia, yo perdí un primo muy amado y querido, 32 años. Un primo con el cual me crié, que había acabado su carrera universitaria, administrador de empresas, estaba consiguiendo sus cosas, estaba en un buen trabajo, bueno, estaba coronando. Llegó el COVID, pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí en el COVID. Tuvo misericordia también de este territorio Yacopí. Acuérdense, cuando municipio libre de COVID, Yacopí estaba de los primeros en la lista. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque la mano poderosa de Dios estaba sobre Yacopí y está sobre Yacopí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Tal vez no teníamos los mejores hospitales o los mejores equipos para esta pandemia, pero sí teníamos la mano poderosa, sanadora, protectora del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¡Aleluya! Hermano, hay ataques que no prosperaron contra ti. Tal vez muchos buscaron atacar tu vida, pero esos ataques no prosperaron. ¿Usted cree que fue casualidad? No, mi hermano, es que Dios estaba protegiéndote de todo ataque, que te diste cuenta. Pero yo te quiero decir algo. Tal vez hubieron más ataques o han habido más ataques en contra de tu vida que tú ni siquiera has sabido, de los que tú mismo has percibido.
El reino de las tinieblas está levantado, el mismo diablo está levantado para destruir tu vida, para destruir tu salud, para destruir tu casa, para destruir tu familia, para destruir tus posesiones. Pero sabe, así mismo se ha levantado la mano de Dios para guardarnos de todo ataque del enemigo. Por eso la Biblia dice: ninguna arma forjada contra mi vida prosperará. Aleluya. Qué lindo eso, mi hermano. Hay maldiciones que no te alcanzaron. ¿Sabe qué decía David? Me maldicen ellos, bendíceme tú. Hermano, usted y yo no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo. Bien. Puede haber de la misma familia un hermano que a usted no lo quiere. Hermanos en carne que a usted no lo quiere. Hermanos de la fe que a usted no lo quiere. Y si hablamos del diablo, pues peor es ese que nos odia. Y muchos lanzan maldiciones. Muchos levantan oración contraria. Muchos desean el mal. Muchos tienen envidia. Pero vuelvo y le dijo David: me maldicen ellos, bendíceme tu Señor. Muchas de esas maldiciones no te alcanzaron porque estaba Dios allí para guardarte y para bendecirte. ¿Saben? Cogieron allí a un hombre para maldecir al pueblo de Israel. Iba en una burra, el Señor le impidió. Bueno, en fin, fue que ese hombre, cuando se levantó a hablar palabras en contra de Israel, digo: no hay nada malo en contra de Israel, porque Dios está con Israel. Entonces dicen amén. Hermano, ellos casi acaban con ese hombre, porque le habían dado la plata para intimidar a Israel y para maldecir, pero yo no puedo maldecir algo que Dios o alguien que Dios ya ha bendecido. Así estamos usted y yo. Somos bendecidos por el Todopoderoso. ¿Cuánto le aplaudimos al Señor por eso? ¿Y por qué sucedió todo eso, mi hermano? Diga conmigo: porque había un vallado. Diga conmigo: hay un vallado alrededor de mi vida guardándome. Gloria a Dios. Ahora, romper el vallado tiene consecuencias. Cuando usted rompe el vallado, es que es el peligro de ese vallado. Como es invisible, usted no se da cuenta que lo tiene. Pero cuando usted no valora esa relación con Dios, cuando usted no valora el camino de la fe, cuando usted no valora lo importante que es Dios en nosotros, hermano, ese vallado se puede romper y usted mismo lo puede romper, lo puede dañar, puede abrir puertas al enemigo. Y como es invisible, a veces usted y yo no nos podemos dar cuenta, pero en algo tal vez estamos fallando. Por eso el mismo salmista decía: mírame, Dios, y examíname, y ve en mí si hay un camino que no te agrada, si hay algo que no te agrada, y ayúdame, perdóname. Eso es reparar el vallado. Eclesiastés capítulo 10 versículo 8: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Y aportillar qué es, mi hermano? Aportillar significa abrir una grieta, hacer un hueco, es romper el vallado. La serpiente no entra si el muro está firme, si en el vallado no hay por donde ella entrar. Pero si se abre ese vallado, hay peligro. ¿Cómo se rompe el vallado? A veces cuando pecamos contra Dios, cuando, mi hermano, tenemos desobediencia, cuando tenemos amistades incorrectas que poco a poco nos sacan. Muchos se han ido del Evangelio porque consiguieron malas amistades, que lo llevaron a malas cosas, porque cogieron malos hábitos que les llevaron a malas cosas, porque dejaron la oración,
Porque se alejaron de Dios, y diga conmigo, apartados de Dios, nada podemos hacer. Muchos dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero ¿sabe algo? Tenemos que revisar, y muchos no revisan y se preguntan, ¿será que habría alguna puerta? Porque si nosotros pasamos diversas tribulaciones, nosotros somos siervos probados, nosotros pasamos a veces el día de la prueba, pasamos diferentes circunstancias normales de la vida, pero también hay personas que están atravesando sucesos en su vida porque no han cuidado ese vallado y porque tal vez le han abierto puertas al enemigo. El Evangelio es poder de Dios, pero el Evangelio no es algo tibio. Si quiere ser un creyente, ¿verdad? Hay que ser un creyente ferviente. Por eso tenemos que buscar ser creyentes fervientes. Por eso tenemos que buscar el fuego del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la oración. No podemos ser medio cristianos, no, mi hermano, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. El tibio tiene el vallado, pero lo tiene desajustado. Tiene vallado, pero ya él mismo lo ha roto. Isaías 59, versículo 2. Hay pecado que abre brechas espirituales, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado en el ser humano? Lo separa de Dios. Y es que ninguno de nosotros es santo, ¿verdad? Somos santos en Cristo Jesús, somos santificados en Él. Pero cuando dejamos a Jesús, cuando dejamos a Dios, y una cosa es que usted haya cometido un error, pero otra cosa es que usted esté practicando, diga conmigo, practicando el pecado. Hay gente que ya se dejó ir por el pecado. Entonces ya no es que tenga luchas, sino que ya tiene sucursal. Tiene otra mujer. No es que ya a veces no ora, no es que ya no volvió a orar la Biblia, ni tiene Biblia. Siempre va a estar lo primero para Dios. Y a veces a uno le da tristeza o le enoja. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿cierto? No, vamos a tener tal cosa. No, hermano, es que toca esto, aquello. ¿Y Dios dónde está? En el sexto lugar, en el séptimo lugar. ¿Cómo puede tener una persona así su vallada? Y todo lo que logra muchas veces conseguir una persona que se aleja de Dios, tal vez por ese vallado abierto puede entrar el enemigo y comenzar a robarle lo que Dios le quiere dar. Por eso, mi hermano, su bendición permanente, su paz permanente, su gozo permanente, no depende de la carne, ni del hombre, ni de usted mismo. Depende de Dios obrando en nosotros, porque Él es el que levanta el vallado, el que pone ese cerco de protección. Ese cerco está hecho por las manos poderosas de Dios. Ese cerco tiene la sangre de Cristo Jesús. Ese cerco tiene allí ángeles que están guardando y protegiendo su vida, su familia y sus cosas cuando dicen amén. Por eso hay que cuidarlo. De quien depende de Él. Mi hermano, si no pagamos la factura, mi hermano, de la luz, en Él podés hacer que nos brinda el servicio de la luz. Si cortamos ese vínculo con ellos, mi hermano, ya no tenemos luz en la casa. Porque así sea que el vecino me regale a mi luz, ¿de dónde viene? De la misma empresa. Así mismo, mi hermano, el Señor es quien ilumina nuestra vida. Y el Señor es que levanta ese vallado de protección. Pero el pecado abre brechas espirituales. No solo ensucia, también separa y debilita la protección. Salmos 89, 40.
Aportillaste, rompiste. Acuérdense que es aportillar, romper, abrir un hueco. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Un pequeño agujero en tu vida, por ahí se puede ir todo, mi hermano. Un pequeño agujero, mi hermano, en una cisterna, en una represa, por ahí se puede ir y se puede dañar todo. A veces minimizamos, decimos, no, solo fue una vez, nadie se dio cuenta, pero el enemigo sí lo vio. Y Dios lo vio. Hay que ir y reparar y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, fui orgulloso en esto, Señor. Perdóneme, Señor Jesús, fallé en esto, Señor, pero te pido perdón, me arrepiento y me aparto para alcanzar mi misericordia. Ahora, Dios está buscando quien repare ese vallado. Mire lo que dice la Biblia en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese ¿qué? Vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, ¿delante de quién? De mí, de Dios. ¿A favor de quién? De la tierra. ¿Dónde estamos pisando nosotros? Tenemos que estar a favor, mi hermano, de Jacopí, orando por Jacopí, por Cundinamarca, por Colombia, por este mundo en el cual estamos nosotros de pie, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Cuántos queremos orar por Jacopí? Amén. Por esta tierra. ¿Cuántos queremos orar por nuestra casa para que no se destruya? ¿Cuántos queremos orar, mi hermano, por nuestra familia, por nuestra economía, para que no se destruya? Por nuestra nación, para que no se destruya. En lugar de estar peleando, que yo soy blanco, que usted es negro. No, mi hermano, la unión trae la fuerza de Dios, es quien pone y quita reyes. Nuestra relación es con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, mi Padre. Busqué quien levantase vallado. Hay un llamado que Dios está haciendo en este tiempo, mi hermano. Si usted se da cuenta, mi hermano, cómo está el mundo últimamente, está a veces patas arriba, ¿cierto? Guerras y rumores de guerras. Y lo más tremendo es que involucran al pueblo de Dios. Hay que estar apercibidos. Muchos hombres grandes en la fe dicen, ojo, cuidado. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar reparando el vallado. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a venir por aquellos que estén protegidos por ese vallado, porque eso quiere decir, estos son míos. ¿Sabe qué dijo Cristo Jesús? Estos son mis discípulos y nadie me los arrebatará de mi mano. Ese es usted y soy yo en Cristo Jesús, los discípulos de Cristo. Cuando dicen amén. Pero hay que estar, mi hermano, Dios está buscando que usted se levante. Mire, es que mi esposo no quiere orar. Levántese usted, mujer. Es que mi esposa no quiere orar. Pues levántese usted, varón. Si logran ponerse de acuerdo los dos, levántese por esa familia, por esos hijos, por esos padres, por esos hermanos. No solo gente que critique, sino gente que repare. Tenemos que ser parte de la solución, no del problema. Amén. Seamos la solución de Colombia, orando. Seamos la solución de Jacopí, orando, pidiendo bendición sobre este municipio. Que Dios va a enviar al que sea, mi hermano. Dios va a enviar al que sea. Hoy algo me impactó, mi hermano. Me invitaron allí a este evento de la carrera de la mujer. Leí una palabra, hice una oración, gloria a Dios. Pero luego pasó, mi hermano, un cantante, música secular, y cuando estaba en una de las canciones dijo, ¿puedo hacer un alto? ¿Puedo hacer un alto un momento?
Yo quiero que le demos gracias a Dios. Digo, yo le doy gracias a Dios por mi talento. Yo le doy gracias a Dios por el equipo de trabajo que me dio, porque me tiene en este lugar. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Y preguntó, gracias. Digo, ¿les puedo guiar en una oración? ¿Podríamos hacer una oración todos juntos? Sí. Y digo, entonces repita conmigo, Señor Jesús, hizo la oración de fe, hermano. Perdona mis pecados, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Venía a cantar música no cristiana, pero Dios lo había colocado, mi hermano, como un instrumento para hablar del Evangelio a otros. Y ahí en la mesa, es cristiano, ¿no? Cristiano, cantante. Dios usa al que quiera. Tal vez sus hijos no le han querido escuchar a usted, pero Dios tal vez envíe un compañero de la universidad, un jefe de trabajo, un amigo, alguien con el que, y pueden ser instrumentos de salvación y de bendición para su familia. Usted y yo clamemos a Dios vivo y veremos la gloria de Dios cuando aplaudimos el nombre del Señor. Sigamos clamando por el municipio, amén. Si Dios, no sé de dónde venga ese hombre, pero Dios lo usó como un instrumento. Seamos parte de la solución. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Trabajen llave con Dios. La fe sin obras es muerta. Y Dios bendice la obra de nuestras manos. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a reparar eso? Primero, apartarnos del pecado. Si usted es consciente y dice, yo sé que he abierto una puerta en eso. ¿Por qué? Porque yo he dejado a Dios no en el segundo lugar, no en el tercero. Uy, Dios mío, yo no saco tiempo para Dios. Yo no saco tiempo para sus cosas. Yo en mi economía no le he sido fiel a Dios. Yo a Dios no le he sido fiel en esto. He abierto puertas en esto que tal vez estoy viendo que no debo ver. En esas conversaciones que estoy teniendo que no debo tener. Estoy haciendo esto que no debería hacer como hijo de Dios. Soy consciente de eso. Puede ser una puerta abierta. Pero usted, mi hermano, dígale, Señor, perdóname. Ayúdame, dame la fortaleza para apartarme de esto, Señor. Y ayúdame a reparar el altar. Y también levanto vallado por mi casa, Señor. Tal vez mis hijos no están viviendo bien, Señor. Tal vez en mi casa no veo, Señor. Pero hoy me levanto por mí, pero también por ellos. Y declaro, Señor, que tú levantas un vallado y que tu misericordia, tu protección y tu bendición les alcanza en Cristo Jesús. Está buscando quien levante vallado. Ese es el Evangelio. Es lo invisible. A veces nos preocupamos por levantar la pared, por echar ese piso, por la casa, por tapar la botella. Pero hay algo más importante. Es lo que no vemos. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Preocúpese no solamente de lo terrenal y de lo urgente, preocúpese de lo importante y eterno. Preocúpese de su fe en Cristo Jesús. Una vida sin vallado es peligroso. Es peligroso, es una persona vulnerable a un ataque espiritual. Es una persona inestable, es una presa fácil del enemigo. El enemigo huele y sabe. Vuelvo y le digo, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Ahorita cantamos. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No ha prevalecido, has vencido al enemigo. Y comienza a declarar la palabra de Dios, el poder de Dios, de Jesucristo en su vida y la victoria que Él nos regaló.
A veces nos preocupamos del vecino que nos hace la guerra, del marido que nos saca el mal genio, de aquel con el que tenemos el pleito, pero su guerra no es contra eso. No es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Gane la batalla en lo espiritual y usted va a ver, mi hermano, cómo Dios cambia todo a su alrededor. Entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Den ese aplauso al Señor, aleluya. Prepárese, vaya. Póngase de pie, por favor, mi hermano, un momento. Tal vez usted es consciente y dice: Señor, he descuidado esa protección que tú me has dado, ese vallado. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy me acerco a ti y te pido, Señor, de que repares ese vallado. O dígale: Señor, ya he estado más ocupado a veces, Señor, de estar criticando, de estar peleando con mi familia, con los de mi casa. Pero hoy dejo eso de lado, Señor, porque tal vez yo peleo con la persona para que haga esto o aquello. Pero hoy decido tomar las armas de la fe. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú le pongas un vallado alrededor de mi casa. Recuerde a Job. Job tenía un vallado alrededor de él, de su casa, de los suyos. Dice la palabra que Job todos los días hacía oración, sacrificio por ellos, porque de pronto habían pecado. Y levantaba esa oración y de esa manera levantaba un vallado sobre su vida, sobre sus hijos, su casa y sobre todo lo que tenía. Hoy, mi hermano, aproveche unos minutos. De todo corazón se lo digo. Es invisible ese vallado, pero es lo que lo guarda de accidentes, de la muerte, no solamente física, sino espiritual. De ataques no solamente físicos, sino espirituales. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dígale: Señor, ayúdame a reparar, Señor, ese vallado, Señor. Y también a levantar ese vallado, Señor. No importa, su hijo puede estar a miles de kilómetros, pero allí la protección de Dios le alcanza. Puede estar en otro continente, en otra nación, en otra ciudad. Puede estar en lo más inmerso en la selva, pero allí la protección de Dios le puede alcanzar. De igual manera usted, mi hermano. Por eso el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La protección de Dios, Señor, lo que nos hace estar confiados. Esa protección, ese vallado invisible fue el que protegió a Daniel en el foso de los leones. Ese vallado invisible fue el que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego en tiempos de Nabucodonosor. Ese vallado de protección es el que protegió a tu pueblo cuando pasaron por peligros en el desierto, cuando pasaron por el medio de la mar. Ese vallado de protección es el que nos mantiene vivos y en victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Gracias. Dígale: Señor, hoy te doy gracias, Padre, porque soy consciente. Ayúdame a levantarme, Señor, cada mañana y cada noche, en todo momento, orando, Señor, y clamando ese vallado sobre mi vida, mi casa, mi familia, mis posesiones, lo que tengo, sobre este municipio de Yacopí, de Cundinamarca, de Colombia, y sobre este mundo que necesita, Señor, esa cúpula, Señor, que no se rompe, ese vallado, Señor, que no lo rompe nadie. Si tú estás guardando nuestra casa, Señor, nada ni nadie
Señor. Ese vallado invisible fue el que guardó la vida de los israelitas cuando pasó el ángel de la muerte, o aquel espíritu trayendo mortandad en el pueblo de Egipto. Pero los hijos de Israel fueron guardados por ese vallado de protección, esa sangre preciosa de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Tome asiento, mi hermano, un momento.